Aleluya, bendiciones hermanos, ¿qué tal están todos? ¿Hay alegría en tu corazón? ¿Hay fe en tu corazón? Yo creo que sí, este ayuno tiene sido una bendición hacia nosotros, un tiempo de milagros, un tiempo de alegría, un tiempo de llenar nuestros corazones de fe con la palabra de Dios. Amén. Entonces antes de orar, yo quiero leer con vosotros Gálatas 3, verso 13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Entonces yo quiero leer y te invitar ahora a hacer esa confesión conmigo, ¿vale? Fui liberado de toda maldición de la ley, la maldición de la enfermedad, la maldición de la miseria, la maldición de la muerte. Rechazo toda maldición sobre mi vida, porque Cristo ya las ha llevado en mi lugar. Creo en el intercambio del Calvario, tomó mi enfermedad, maldición, pobreza y muerte, y me dio su vida, su salud, su bendición y su prosperidad. Amén. Vamos a orar y creer en este intercambio de Cristo hacia nosotros. Amén. Padre, en nombre del Señor Jesús, nosotros hablamos que de fato pasó este intercambio con nosotros. Nosotros teníamos muerte, teníamos enfermedad. Ahora en ti nosotros tenemos salud, prosperidad, alegría, fe y muchas bendiciones en nuestras vidas, Padre. En nombre del Señor Jesús, nosotros te agradecemos y te alabamos, porque el Señor es perfecto, el Señor es bondadoso, es nuestro Padre. Gracias, Señor, en nombre del Señor Jesús. Amén. Yo quiero también te invitar, nosotros estamos orando para que gente tenga salvación, para que gente tenga experiencia con Jesucristo. Entonces yo quiero te invitar a orar por las personas que tú estás ayunando y orando estos días también. Nosotros también queremos rechazar todo COVID, rechazar toda pandemia en nombre del Señor Jesús. Entonces yo quiero te invitar a orar por esta nación, por tu nación. Yo quiero te invitar a orar ahora en nombre de Jesús. Amén. Padre, en nombre del Señor Jesús, nosotros te alabamos porque creemos que la gente que nosotros estamos ayunando y orando todos los días tendrá en nombre de Jesús una experiencia poderosa de salvación. Dios, en nombre del Señor Jesús, yo creo, Señor, que España va a vivir un gran avivamiento. Todas nuestras iglesias llenas de gente que tendrá en nombre de Jesús experiencia con Jesucristo, Padre. Padre, en nombre del Señor Jesús, nosotros rechazamos todo el COVID, toda la pandemia, Señor, y declaramos en nombre del Señor Jesús sanidad, la bendición de Dios en nombre de Jesús. Padre, en nombre de Jesús, que el Señor pueda bendecir cada uno de la gente que está ahora ingresada con esta enfermedad que es del infierno, Señor. Nosotros declaramos en nombre de Jesús la sanidad de Dios, la bendición de Dios, la paz de Dios en esta ciudad, en esta nación. En nombre del Señor Jesús, nosotros creemos en el intercambio que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario, Señor. Que en ti nosotros tenemos toda la bendición de Dios, Padre. En nombre de Jesús, yo te agradezco porque yo creo que el Señor es un Padre bondadoso que oye nuestras oraciones, Padre. En nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo quiero compartir con vosotros una palabra poderosa. Yo creo en nombre de Jesús que Dios va a hacer que tu corazón pueda rebosar de fe mientras oye la palabra de Dios. Amén. Porque nosotros creemos y nosotros hablamos. Pero para tú creer, tú tienes que oír la palabra de Dios. Tienes que conocer la palabra de Dios. Amén. Entonces que tú tengas una expectativa que Dios va a hacer que tu corazón pueda
rebosar, rebosar de alegría, rebosar de fe, hasta que tú puedas vivir todos los días las bendiciones y lo que Dios tiene lo mejor hacia tu vida en nombre de Jesús. Amén. Yo quiero predicar hoy, yo quiero enseñar hoy acerca de el poder de una visión profética. Hermanos, yo creo que Dios tiene un deseo de generar en tu corazón una visión de Dios, una visión de aquel que Dios tiene hacia tu vida en nombre de Jesús. Dios quiere generar en tu corazón una visión acerca de tu célula, una visión acerca de tu iglesia, una visión acerca de tu familia. Dios quiere engendrar o generar una visión poderosa, profética en tu vida. Amén. La palabra de Dios dice en 1 Samuel 3, verso 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. El nombre Elí significa Dios mío. En el antiguo pacto, Dios siempre se representa como un Dios distante, separado de las personas. Pero bajo el nuevo pacto, Él quiere que lo miremos como Padre. En la cruz, el Señor Jesús llamó a Dios, mi Dios, Elí, Elí, lama sabactani, para que hoy podamos llamar mi Padre. Samuel, por otro lado, es uno de los ministros que simboliza el nuevo pacto. Cuando era niño, ministró ante el Señor bajo el sacerdocio de Elí, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Esta es una imagen de la nueva venida y la vieja partida. Es la imagen profética de los tiempos que estamos viviendo ahora. O sea, antes la gente tenía una visión acerca de Dios, como que puedo decir, no era una visión completa acerca de Dios. La gente conocía a Dios como el Todopoderoso, es verdad. Dios es todopoderoso. La gente conocía como el Dios que sana. La gente conocía como Dios de la prosperidad. Pero tenía una visión de un Dios que era un Dios lejano. Un Dios que vivía solo en los cielos. Era una cosa que la gente no tenía a Dios como un padre. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios ha presentado de muchas maneras. Pero cuando Jesucristo viene en la tierra, viene nos enseñar que es verdad que Dios es todopoderoso, es verdad que Dios sana, es verdad que el Señor del ejército, que Dios es todo eso, pero el Señor Jesús viene a generar en nosotros una visión completa acerca de Dios, una visión que Dios es todo eso que nosotros hablamos, pero Dios es un Padre. Hablar que Dios es un Padre es traer la presencia de Dios acerca de nosotros, ¿vale? Nosotros no estamos hablando de un Dios que está allá, pero un Dios que está aquí como un Padre. Y como un Padre tú puedes acercar, como un Padre tú puedes tener intimidad. O sea, Jesús se hizo pecado en nuestro lugar en la cruz del Calvario para que nosotros ahora seamos como hijos de Dios. Cambió todo, fue rechazado por Dios para que tú y yo ahora podamos nos acercar hacia Dios. Amén. Entonces, Elí habla de esto. Mi Dios, pero no mi Dios es cercano. Como mi Dios sí que es poderoso, pero no como Abba. Jesús llamaba Dios de Abba, el Padre, muy cerca a ti. Amén. La palabra de Dios nos enseña también que en la época de Samuel la palabra de Dios era muy escasa, no tenía mucha palabra de Dios, no tenía visión. La gente vivía pero no tenía una relación cerca a Dios, era una cosa muy, muy, muy lejana. Es muy triste vivir en una época en la que la palabra del Señor es escasa, porque su palabra trae todas las bendiciones del cielo a la tierra. Las visiones también eran poco frecuentes. Antes de que Dios haga algo nuevo en nuestra vida, nos dará una visión. No es por falta de dinero o contactos que la gente perece, sino por falta de visión profética del Señor. Tener esperanza es tener una expectativa positiva del futuro. Y no podemos tener eso sin una visión del Señor. Yo te pregunto,
¿Cuál es tu visión ahora? ¿Qué está viendo? ¿Oscuridad o luz? Dios quiere restaurar tu visión. No permita que el diablo te robe las visiones positivas, la expectativa de ver días buenos y hermosos por delante. Hermanos, es verdad que nosotros estamos a nuestro alrededor cosas malas. Si tú enciendes tu tele, en los periódicos solo hablan cosas malas de crisis, de pandemias, de muerte. Entonces nosotros estamos en todo nuestro alrededor cosas malas. Pero yo te pregunto, ¿qué tú ves? Y cuando hablo de tu ver, no estoy diciendo solo de una cosa natural, de una cosa corriente. Estoy diciendo de que tú puedes ver con tu fe. Amén. Porque si tú no tienes expectativa en el Señor, si tú no crees en milagro, lamentablemente tú estás muerto. Y si tú estás muerto o durmiendo, tú tienes que despertar, tú tienes que creer, tú tienes que tener una mirada buena, que Dios tiene lo mejor hacia nosotros. Tú tienes que tener una mirada que las cosas mejores de tu vida aún no pasaron, va a pasar en nombre de Jesús. Tú tienes que mirar para tus hijos y mirar, son una bendición de Dios. Tienes que mirar hacia tu matrimonio, es una bendición. Tienes que mirar para tu iglesia, es una bendición. Tienes que cambiar tu mirada. Amén. Antes que Dios cambie tu situación, te da una visión. Antes que Dios pueda cambiar, tú tienes que ver con los ojos de la fe. Así pasó con Abraham. Abraham tenía un sobrino llamado Lot, y Lot le causó muchos problemas. El nombre de Lot significa velo, algo que evita que alguien vea con claridad. Y fue solo cuando Lot dejó a Abraham que Abraham comenzó a ver lo que Dios quería que él viera. Yo quiero leer Génesis 13, verso 14 hasta 15, que dice: Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le dijo a Abraham: toda esta tierra que ves te la daré. El principio de Dios en véalo primero y lo tendrá. Pero a menudo olvidamos la visión, y eso es lo que pasó a Abraham. Estaba desanimado por su situación, pero el Señor le da otra palabra. Génesis 15, verso 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. La palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Creo que Abraham vio un escudo delante de él. Este es el tipo de visión que toca tu corazón, trae fe y quita el miedo. Hermanos, la visión viene de nuestro corazón. Entonces tú tienes que quitar todas las malas visiones que tú tienes en tu corazón. Tú tienes que quitar, tienes que se acercar a Dios y poner delante de Dios todas las imágenes equivocadas que tú tienes. Tú tienes que rechazar toda la muerte, rechazar todo enojo, toda rabia. Tienes que rechazar toda la ansiedad, todo lo que quita las buenas visiones, pero tú tienes que rechazar todo, porque si tu corazón está lleno de imágenes equivocadas, la verdad es que tú tendrás problema de tener una fe correcta. Salmo 1, verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es muy importante construir imágenes de fe como esta en su espíritu. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor dijo que la boca habla de lo que está lleno
del corazón. Cuando se trata de fe, hemos enseñado que es muy importante hablar correctamente. Pero este versículo nos muestra que la boca habla de lo que está lleno del corazón. Esto significa que no debemos pronunciar palabras vacías que no provengan del corazón. Tenemos que cambiar la imagen en nuestros corazones antes de hablar. Dios quiere inundar tu corazón este año y restaurar la visión que has perdido. Creo que Dios te dará visiones proféticas, imágenes positivas de futuro que sucederán. Por lo general, lo que falta es proceso de fe, es tener una visión profética del Señor. Permita que Dios pueda quitar de tu corazón todo lo que no es bueno, todo que pelea con la voluntad de Dios, todo que pelea con tu fe. Permita que Dios pueda quitar por las raíces, ¿vale? Todo hijo de Dios puede tener visiones. Tiene gente que piensa, no, las visiones son del Antiguo Testamento, no se pasa más hoy. No es verdad, no es verdad. Yo quiero leer para vosotros Hechos 2, verso 17, que dice: y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Las visiones y los sueños son similares porque nos llegan en forma de imágenes. Estas imágenes afectan nuestro corazón y nuestra fe. Dios le dijo a Abraham: toda esta tierra que ves te la daré. Más tarde, sin embargo, llegó un momento en que se desanimó mucho y la única visión que pudo tener en su corazón fue que no tenía hijos. Quizá también esto esté pasando contigo, eso pasa, la verdad, con todos nosotros. Dios engendró en corazón de Abraham una visión correcta, pero con las circunstancias, con la mala racha, con tantas cosas, muchas veces nosotros nos olvidamos de la visión que Dios nos regaló, y la única visión que tenemos muchas veces es la visión, lo que estamos pasando ahora. Entonces Abraham estaba pasando que no tenía hijos, entonces la visión que Dios había regalado para Abraham, ahora todavía Abraham había se olvidado y solo se acordaba que no tenía hijos. El Señor sacó a Abraham afuera y bajo el cielo nocturno le ordenó que contara las estrellas y le dijo: así será para ustedes la posteridad. Entonces Abraham contó las estrellas hasta perder la cuenta, hasta que su corazón se llenó de la visión del Señor. Una cosa muy impactante que pasó con Abraham es que, no sé si vosotros ya tuvieron la experiencia de caminar en un desierto, pero en desierto la palabra de Dios habla que Dios también prometió para Abraham que así como el polvo de la arena del mar, así serían también sus hijos. Y así como las estrellas de los cielos también serían sus hijos. O sea, por los días, mientras caminaba Abraham, tenía que siempre bajar la cabeza porque tenía muchos vientos, y se mira siempre así los vientos, el polvo sí que llena sus ojos. Entonces, para proteger sus ojos tenía que mirar hacia abajo, y mientras miraba hacia abajo estaba mirando el polvo de la arena. Entonces Dios engendró una visión del día al día para Abraham, que pudiera recordar siempre que miraba hacia abajo. Sí, así como son los polvos de la arena, así serán mis hijos. Mientras miraba hacia los cielos, acordaba que así como tenía las estrellas de los cielos, así también serían sus hijos. O sea, Dios engendró una visión que Abraham tenía todos los días para acordar que Dios tenía una visión profética hacia él, que Dios tenía sueños, proyectos poderosos hacia él. Entonces todos los días miraba los polvos de la tierra, miraba las estrellas de los cielos y acordaba: Dios tiene una visión profética hacia mí. Y si Dios habló, es verdad. Si Dios habló que yo soy una bendición, es verdad. Así es, en nombre de Jesús. No mires tu edad, mira las estrellas. No mire la vejez de Sara, mira la arena del mar. Debemos controlar las imágenes que llegan a nuestro corazón.
Es cierto que no podemos evitar que nos vengan a la mente imágenes erróneas, pero podemos evitar que continúen allí. No podemos evitar que un pájaro aterrice sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que haga un nido. En Números 13:33 tenemos un ejemplo del poder de un punto de vista incorrecto. Los espías fueron enviados por Moisés para ver la tierra prometida y a su regreso hicieron el siguiente informe. Vimos allí gigantes y éramos a nuestros propios ojos como langostas y nosotros también a sus ojos. Si veían a sí mismos como langostas y veían al enemigo como gigantes, la imagen que tenía de sí mismo era de las langostas. Esto explica por qué no pudieron lograr mucho, después de que todas las langostas son insignificantes. Los resultados que tendremos en nuestra vida serán de acuerdo a la visión que tengamos en nuestro corazón. Aleluya. Entonces, hermanos, yo quiero te invitar a permitir que Dios pueda generar una visión muy grande en tu corazón. Pastor Alexandre tiene siempre hablado acerca de los 700 en la iglesia de Madrid. Yo creo porque Pastor Alexandre habla con tanta fe, tiene una visión tan clara que es cuestión de poco tiempo para pasar en Madrid. Una iglesia en Madrid con 700, después 1000, después 2000. Yo creo en ese nombre de Jesús. Yo creo también una iglesia en poco tiempo en cada una de las comunidades, de las provincias de España. Yo creo en nombre de Jesús. Yo siempre hablo para los hermanos. Ahora todavía nosotros somos pequeños como la mano de un hombre, así como pasó con Elías, una nube tan pequeña del tamaño de la mano de un hombre, pero después de la oración de Elías pasó una gran tempestad, una gran lluvia. O sea, yo siempre hablo para los hermanos, nosotros en Guernica seremos una iglesia de millares de personas, una iglesia que va seguramente impactar el País Vasco. Yo creo en ese nombre de Jesús. Yo creo en una iglesia llena de celos de niños, celos de jóvenes, celos de adultos, gente que está prosperando, gente que es una bendición. Nosotros estamos aquí para bendecir el País Vasco. Nosotros estamos aquí para bendecir España. Nosotros estamos aquí para hacer una bendición. Pero tú tienes que permitir que Dios pueda generar una visión profética, una visión del cielo hacia tu vida en nombre de Jesús. No permitas que el diablo pueda quitar tu fe, no permita que el diablo pueda robar tu visión, porque si el diablo quita tu fe, si el diablo quita tu visión, tú sigues, como que puedo decir, como The Walking Dead. No sé si tú conoces esta serie de TV, que pasa que la gente son muertos, pero también son vivos, no son vivos, pero también no son muertos. No sé si comprendes esto. Tú tienes que vivir lo mejor de Dios para tu vida en nombre de Jesús. Yo creo en nombre de Jesús. Nosotros vamos a vivir un gran avivamiento. Nosotros vamos a prosperar en nombre de Jesús. Aunque tenga pandemia, aunque tenga crisis, aunque tenga COVID, aunque tenga diablo, aunque tenga lo que tenga. Dios es por nosotros. ¿Quién es contra nosotros? Entonces, que tú puedas tener una visión clara, que Dios hará cosas poderosas e imposibles en tu vida, en tu familia, en tu célula, en tu ciudad, en esta iglesia, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, esto que yo quiero compartir con vosotros, que Dios te bendiga y que pueda generar una visión en tu corazón. Y si tú tenías una visión y se olvidó, así como pasó con Abraham, permita que el Espíritu de Dios pueda traer nuevamente esta visión en tu corazón, que pueda traer de manera viva, poderosa, en nombre de Jesús. Amén. Agur.